bienvenidos, queridos telespectadores, una semana más al plató de Gran Canaria Televisión a su programa sobre novedades editoriales llamado Prólogo. Como siempre, vamos a consultar hoy los libros más vendidos en algunos de los países de habla hispana. Hoy nos va a tocar México, vamos a ver cuáles son los libros que se están vendiendo en estos momentos más en México. El primero que vemos ahí es de Stephen King, en primera instancia. En fin, ya saben que este programa tiene vocación de hispanidad, de hacer grande nuestro ya de por sí grande instrumento común de comunicación que es la lengua española, y superamos en este sentido las fronteras, ¿no? Hoy hemos visto pues las novedades editoriales más importantes en México. Hoy vamos a tener un invitado, yo creo que extraordinariamente valioso, que nos va a hablar sobre razones públicas, es decir, un libro editado donde él es editor junto a Yael Queralt, y donde se analizan pues todo lo que es los sistemas de filosofía política, ¿no? Sobre todo enfocados a la actualidad. Pero eso nos lo va a explicar mejor, evidentemente, Íñigo González Rigoy, que es el coautor de esta magnífica obra que recomiendo evidentemente a nuestros telespectadores, y nos escucha, yo creo que desde Barcelona, si no me equivoco. Íñigo, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Estás en Barcelona, me parece, ¿no? O sea, buena tarde tenemos. Efectivamente. Íñigo, Buenas cuéntanos tardes. un poco, buena tarde, cuéntanos un poquito en fin, de qué va Razones Públicas, en fin, ¿qué es Razones Públicas? Bueno, pues mira, yo soy profesor en la Universidad de Barcelona y junto a una profesora de la Universidad Pompeu Fabra, Yael Queralt, pensábamos que no existía un libro que introdujese los principales temas de la filosofía política de una manera que fuese didáctica, accesible y al mismo tiempo analítica, ¿no? Hay un montón de introducciones a la filosofía política y a las ideas políticas, pero generalmente adoptan una perspectiva distinta de la de nuestro libro, ¿no? Generalmente adoptan, por ejemplo, una perspectiva histórica, ¿no? Que repasan la historia de las ideas políticas o la historia de los diferentes autores pues, que han ido pues influyendo en el pensamiento político, ¿no? Como pueden ser, pues, no sé, Adam Smith, John Locke, Karl Marx, etcétera. Nosotros lo que queríamos era un libro que no estuviese centrado en la historia, sino que estuviese centrado más bien en las ideas en sí y con un enfoque muy contemporáneo, ¿no? Es decir, que se centrase pues, en las principales ideologías políticas, como pueden ser pues, el liberalismo, el republicanismo, el nacionalismo, el feminismo, y las principales instituciones políticas, como puede ser pues el constitucionalismo, el Estado de Derecho, la democracia, y los diferentes temas políticos y sociales pues que ocupan un poco a los filósofos políticos hoy en día, ¿no? Como puede ser el cambio climático, las políticas migratorias, las políticas sociales, la asistencia sanitaria, la relación entre el Estado y la Iglesia. En fin, la idea era un poco hacer una introducción que fuese suficientemente comprensiva, y es un libro de 500 páginas, pero que lo hiciese de una manera accesible, de una manera sencilla para el lector general. Y entonces nosotros lo que hicimos pues, fue un poco pensar en quiénes eran en el ámbito iberoamericano los mayores expertos sobre cada uno de los temas del libro, que hay 22 temas, e invitarles para que escribiesen un capítulo sobre el tema de su especialización, ¿no? Y en este sentido, pues hemos sido muy afortunados porque todo el mundo, casi todo el mundo que hemos contactado, pues se ha animado un poco al proyecto, y tenemos pues capítulos fantásticos, pues algunos, a mi juicio, de los mayores expertos en filosofía política en España, pero también en América Latina, ¿no? Bueno, algunos de ellos pues bien conocidos, Félix Ovejero, Manuel Arias Maldonado, Daniel Gamper o Roberto Gargarella. Sí, es una recopilación fantástica, ¿no? Además de gente, como tú dices, de primera figura, ¿no? En el ámbito competencial que les es propio, ¿no? Realmente son capítulos
donde se van abordando efectivamente cada uno de los grandes marcos de filosofía política. Íñigo, ¿qué es la filosofía política un poco para los profanos, ¿no?, en este tema? ¿Y qué puede aportar, además, de manera práctica, en razones públicas? Mira, la filosofía política es una rama de la filosofía que analiza las instituciones políticas, económicas, jurídicas, sociales, que incluyen instituciones políticas centrales, como puede ser el Parlamento o los órganos jurisdiccionales, pero también instituciones económicas, como puede ser la empresa, o instituciones sociales, como puede ser la familia, ¿no? Y que lo hace básicamente de dos maneras. Por una parte, analizando los principales conceptos y términos que utilizamos un poco en el debate público cuando discutimos cuestiones políticas, sociales, económicas, como pueden ser, pues, los conceptos de nación, los conceptos de discriminación, de género, conceptos que muchas veces están muy enmarañados en el debate público, y el primer propósito, pues, sería un poco el de tratar de clarificar esos conceptos que utilizamos. Y por otra parte, y este es el segundo cometido un poco de la filosofía política, pues es someter los principios normativos que empleamos para organizar un poco esas instituciones a análisis filosófico, ¿no? Déjame ponerte un par de ejemplos para ilustrar un poco en qué consisten estas dos cosas, ¿no? Piensa, por ejemplo, en un concepto que utilizamos en el día a día, no solamente en los debates públicos, sino también en la práctica jurídica, ¿no?, como es el concepto de discriminación, ¿no? Esto es absolutamente determinante a la hora de decidir, bueno, cuestiones tan relevantes como la igualdad de oportunidad en el acceso a las escuelas o la igualdad de oportunidades en el acceso pues a diferentes puestos laborales, ¿no? ¿Sí? Muchas veces pues hablamos de discriminación de género, de discriminación de raza o de discriminación por razones de edad, ¿no? Pero no está claro qué signifique esto de la discriminación, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen, por ejemplo, que la discriminación es simplemente el trato diferenciado, ¿no? Es decir, que estamos discriminando a una persona, a un grupo de personas, cuando les estamos dando un trato diferenciado en relación a otro grupo. Por ejemplo, discriminamos a las mujeres cuando les damos un trato diferenciado en relación a los hombres, o discriminamos a los inmigrantes cuando les damos un trato diferenciado en relación a las personas nacionales, ¿no? Pero esto es problemático, porque si definimos el concepto de discriminación como un mero trato diferenciado, entonces nos encontramos con que, por ejemplo, la segregación por edad en el ámbito escolar, es decir, poner a los niños menores de 6 años en la educación preescolar, poner a los niños entre 6 y 12 años en la educación primaria, poner a los niños de más de 12 años en la educación secundaria, sería una forma de discriminación. O segregar, por ejemplo, por sexo en los Juegos Olímpicos sería una forma de discriminación. Esto parece que violenta nuestras intuiciones y entonces queremos que el concepto de discriminación sea algo más que el trato diferenciado. Quizá que incluya desventaja o que incluya la ausencia de justificación para ese trato, ¿no? Esta es la primera cosa que hacen los filósofos, someter esos conceptos que utilizamos un poco en el día a día en la práctica política, jurídica, en los debates públicos, a un análisis para tratar de limpiar o desenmarañar esos conceptos, ¿no? Y una segunda cosa que hacen los filósofos es analizar los principios normativos que utilizamos para determinar cómo organizamos un poco la vida en común, ¿no? Los principios que utilizamos para decidir cuál debe ser la política migratoria, o cómo debemos distribuir los recursos educativos, o cuál debería ser la relación entre los órganos legislativos y los órganos jurisdiccionales, o de qué manera deberíamos distribuir pues, los costes de mitigación del cambio climático, ¿no? Toda una serie de cuestiones, ¿no? Porque hay muchos principios, ¿no? Por ejemplo, pensemos, te pongo este ejemplo sencillo que yo a veces utilizo en clase, ¿no? Supongamos que tenemos a 3 pacientes que están tratando de acceder a un riñón, ¿no? ¿Sí? Y que su vida depende del acceso a este riñón. Y supongamos que los 3 satisfacen los requisitos ordinarios que la Organización Nacional de Transplantes en España establece para poder acceder a un órgano, ¿no? Que son principios como los de cercanía, los de proximidad
o los de compatibilidad, ¿no? Supongamos que los tres satisfacen estos requisitos. ¿De qué manera decidimos quién se queda con ese riñón cuando las tres personas lo necesitan como una cuestión de vida o muerte? Bueno, un primer principio podría ser el que primero llega, primero se sirve, ¿no? Y por tanto, quien lleva más tiempo en la lista de espera, según este principio, debería ser quien obtenga de manera prioritaria el acceso a este órgano vital, ¿no? Pero podría llegar una de las personas que no se beneficia de este principio y decir, bueno, perdona, pero es que esta primera persona puede llevar más tiempo, pero es que es una persona que ya tiene 80 años y que disfrutará durante muy poco tiempo de ese riñón, ¿no? Yo, sin embargo, tengo 20 años y, de alguna manera, el beneficio que le puedo sacar a ese riñón será mucho mayor, ¿no? En términos de eficiencia, sería quizá más adecuado asignar el riñón a la persona que tiene 20 años en lugar de a la persona que tiene 80 años. Este sería un principio de eficiencia. Pero podría venir una tercera persona y decir, no, mira, perdona, pero es que esta segunda persona que trata de acceder al riñón, trata de acceder a ese riñón tras un consumo irresponsable de alcohol, por ejemplo, ¿no? Quizá incluso esa persona es una persona que ya accedió previamente a un trasplante de un riñón y que, contra el consejo de su médico, decidió seguir bebiendo, ¿no? Y entonces esta tercera persona podría apelar a un principio de responsabilidad, ¿no? Estos son tres principios, un principio, digamos, temporal, un principio de eficiencia y un principio de responsabilidad, que todos ellos tienen atractivo, que todos ellos tienen sus problemas al mismo tiempo y que vemos que en los debates públicos, en cuestiones de política sanitaria, piensa, por ejemplo, en la distribución de los respiradores durante la primera ola del COVID, ¿no? Claro, sí, en cuestiones de política educativa, a la hora de diseñar el sistema de impuestos y transferencias. Son principios que tienen un rol fundamental, ¿no? Entonces, lo que hacen un poco los filósofos es tratar de primero, de identificar cuáles son los principios que están en juego en los debates públicos y definirlos con precisión y analizar cuáles son las razones que podemos tener para defender cada uno de esos principios y las razones que podemos tener para desaconsejar el uso de cada uno de los principios, ¿no? Y es de esta manera que la filosofía política y nuestro libro en particular, de manera modesta, tratan de contribuir al debate público, ¿no? Introduciendo de alguna manera un poco de orden, de limpieza en el uso de los conceptos y en el uso de los principios que hacemos en los debates públicos sobre cuestiones pues, políticas, económicas, sociales, jurídicas, pues que muchas veces determinan fundamentalmente la suerte que corren los diferentes ciudadanos, ¿no? Sí, sí, además, Íñigo, efectivamente, estos problemas, ¿no?, que se dieron durante la pandemia, efectivamente, ¿no?, los triajes famosos. Había que definir quién era a quién se le daba el respirador, a quién no. Luego también con la vacuna, ¿no? El derecho de los que no se querían vacunar, si estaba por encima, ¿no?, digamos, vamos a decir, del interés general, ¿no?, que también se suscitó un debate que sigue todavía vivo, ¿no? Es decir, el libro atiende a unas respuestas y razones muy concretas, pero al mismo tiempo también hace una panorámica histórica general, muy analítica, de todos los grandes sistemas políticos que a lo largo de la historia han sido, por llamarlo hacia un poco a la Fray Luis, ¿no? Entonces, es un libro completísimo porque efectivamente primero hacen los autores, ¿no?, coordinados por ti y por Yael, un recorrido por las grandes, digamos, tradiciones, de alguna manera, políticas, filosófico-políticas, y después ya se van a lo concreto, sobre todo en la parte final del libro, ¿no? Temas ya muy concretos, incluso hay un capítulo de Pablo de Lora, creo que es, también sobre política sanitaria, en fin, es una auténtica, la verdad que es una maravilla porque te permite efectivamente en esta tupida selva, ¿no?, de toda la información que recibimos, pues tener un poco de claridad de idea, ¿verdad? Sí, vamos a ver. A mí me gusta mucho una cosa que suele decir uno de los autores del libro, Félix Ovejero, que escribe un capítulo fantástico sobre marxismo. Sí. Siempre dice que este libro no es un catecismo. Y es cierto, ¿no? Nosotros lo que hemos pedido a los autores no es que defiendan posiciones concretas, sino que proporcionen herramientas al lector para que pueda, de alguna manera,
intervenir, o sea, puede ordenar un poco sus propias ideas políticas sobre las cuestiones políticas, sociales, económicas, pues en fin, que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que hemos tratado lo que hemos hecho ha sido pedir a los autores que siempre expusieran pues las diferentes teorías, conceptos, principios, pues no sé, del liberalismo, del republicanismo, del feminismo, del marxismo, del utilitarismo, que los pusieran siempre a su mejor luz, tratando de proporcionar de alguna manera una perspectiva desapasionada, aclarando muy bien cuáles son pues los diferentes principios, las diferentes herramientas, conceptos de cada una de las teorías y cuáles son, en fin, pues los problemas que tiene también cada teoría, ¿no? Y la idea era un poco esta, ¿no? Proporcionar herramientas para que luego el lector pueda, de alguna manera, acercarse a los problemas políticos y sociales con un poquito más de limpieza, ¿no? Con las ideas quizá un poquito menos desordenadas, ¿no? Sí, precisamente hablaba de Félix Ovejero, que trata el tema del socialismo, ¿no? Y si quieres podemos empezar a analizar a grandes rasgos, ¿no? Esos grandes sistemas, esos grandes marcos de pensamiento, ¿no? Y cómo pueden reflejarse en la actualidad, si es que se reflejan y si se pueden reflejar, ¿no? Y decía Félix Ovejero, en la página 77, aquí en relación a Marx, que tenía yo anotado, decía: el socialismo emergería de las entrañas del capitalismo, de su dinámica contradictoria. El socialismo sería, al mismo tiempo, inevitable desde el punto de vista de los mecanismos sociales y superior a cualquier sociedad anterior desde el punto de vista moral. Pero él le achaca dos optimismos ingenuos. Un optimismo antropológico, digamos, de raíz rusoniana, y lo de la abundancia productiva, ¿no? ¿Cómo ves este análisis somero, sí, de Félix sobre este estudio, en este caso el marxismo en concreto, ¿no? Yo creo que vamos a ver. Creo que Félix es severo en el análisis de Marx, pero también es caritativo, ¿no? En el sentido de que tiene muy en cuenta pues, que Marx es un autor del siglo XIX, claro. que hizo sus juicios, digamos, en un contexto social y económico pues distinto al nuestro y con un nivel de conocimiento pues distinto del nuestro, ¿no? En relación, por ejemplo, a la cuestión de la abundancia productiva, esto es cierto que a veces productiva, sí, es cierto que a veces nos encontramos esto en Marx, ¿no? La idea de que bajo el comunismo, digamos que la noción de justicia distributiva, la cuestión de cómo distribuir los recursos escasos sería superflua porque, digamos, las fuerzas productivas estarían completamente liberadas y habría abundancia de recursos, ¿no? Hoy sabemos, sobre todo en un contexto en el cual el cambio climático ya está haciendo mella, pues sabemos que los recursos naturales no son infinitos, digamos que el horizonte de abundancia de recursos es inviable y que tenemos que operar en un contexto en el cual, bueno, pues en fin, los recursos de los que disponemos son limitados y por lo tanto tenemos que decidir quién tiene acceso prioritario a esos recursos y cómo los distribuimos, qué principios utilizamos para distribuirlos, ¿no? Y en relación a la cuestión del optimismo, yo creo que esto es una idea rusoniana, dice Félix, yo creo que con buen tino, una idea que atraviesa buena parte del pensamiento moderno, ¿no? La idea de la tabula rasa, ¿no? La idea de que humanos podemos ser plenamente moldeados por las circunstancias sociales y económicas, ¿no? Creo que la mejor manera para de alguna manera dar un baño de realidad a esta idea es simplemente asistir a una clase de cualquier colegio de preescolar, ¿no? Donde los profesores, bueno, pues tienen estudiantes, por llamarlo de alguna manera, de 3, 4 años, que son todavía muy pequeñitos y que claramente pues muestran disposiciones que tienen algún tipo de correlación con elementos genéticos o naturales y que, por supuesto, también están influidos por el contexto social, ¿no? Pero yo creo que en este sentido lo que Félix estaba pensando pues es que en último término
bueno, pues los seres humanos tenemos una serie de sesgos cognitivos, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, muchas veces tenemos tendencia pues a priorizar a los nuestros sobre los desconocidos, en fin, tenemos toda una serie de particularidades que son muy difíciles de superar y que cualquier teoría social debe tener en cuenta a la hora de diseñar, digamos, horizontes institucionales que puedan ser viables y que no violenten, digamos, de manera impermisible la conducta de las personas, ¿no? Sí, sin embargo, Íñigo, el marxismo todavía, el socialismo, ¿no? Como se le quiera, sigue jugando un papel esencial, ¿no? En los movimientos políticos, en los movimientos sociales, ¿no? ¿Qué papel puede tener esa teoría, ¿no? Se puede de alguna manera readaptar, porque efectivamente tú decías, es una teoría decimonónica de Marx, donde él había pensado todo eso por la sociedad inglesa del siglo XIX, ¿no? Más o menos de la revolución industrial, ¿no? Pero claro, ¿se puede readaptar o qué papel puede jugar en el mundo actual, en el 2022 que vivimos ahora, ¿no? Yo creo que aquí hay tres posiciones, ¿no? Está la posición de quienes consideran que las ideas de Marx son culpables de la muerte de, en fin, de decenas de millones de personas y que, por lo tanto, esta es una ideología de la cual nada es rescatable, ¿no? Recordarás hace el año pasado creo que fue, cuando Álvarez de Toledo, cuando todavía era la portavoz del Partido Popular, registró una pregunta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, a Yolanda Díez, relativa a un prólogo que había hecho la vicepresidenta a una nueva edición del Manifiesto Comunista, ¿no? Y le achacaba a esto, ¿no? No era posible que una miembro del Gobierno de alguna manera legitimase una obra que había conducido pues, a la muerte, cuando no directamente el asesinato de tantas decenas de millones de personas. Yo creo que esta es una primera posición, que es una posición que creo que es poco robusta, ¿no? Porque por esta regla de tres también deberíamos imputar a la Biblia todos los crímenes que se cometieron en su nombre. Creo que esta es una interpretación muy poco caritativa, ¿no? Luego hay otra alternativa que es la de quienes sostienen que el marxismo sencillamente no tiene un rol que jugar en la política actual o en la manera en que pues, analizamos la realidad social. Y que creo que también es impermisible básicamente porque yo creo que lo que ha ocurrido con el marxismo es que algunas de sus ideas, no todas han envejecido bien, pero muchas de sus ideas simplemente, de alguna manera, han pasado a formar parte del fondo de armario ideológico de todas las personas, ¿no? No solamente necesariamente de la izquierda, ¿no? O sea, la idea, por ejemplo, de que el cambio social muchas veces está guiado por el cambio tecnológico, que, digamos que los cambios en la tecnología de la que disponemos producen grandes revoluciones también sociales y culturales, pues la aparición de Internet de repente pues modifica la manera en que vemos las cosas. Esta es una idea que es absolutamente, digamos, obvia y central y poco controvertida, por ejemplo, en el ámbito de la economía, ¿no? Muchísimos economistas asumen esta idea, ¿no? Pero quizá ideas menos teóricas, como puede ser la idea de alienación o la idea de explotación, yo creo que son ideas que también informan mucho la manera en que muchas veces pues, los trabajadores de a pie pues, interpretan qué tipo de relaciones laborales, por ejemplo, pueden ser objetables, ¿no? Pues todos consideramos pues que, en fin, que el trabajo infantil es una forma de explotación impermisible, ¿no? O que ciertas formas de producción, como puede ser el trabajo esclavo o el trabajo forzado, la trata de blancas, son formas de trabajo que implican explotación y que son moralmente objetables. O muchos pensamos pues, que hay ciertas formas de trabajo pues, que son claramente repetitivas, alienables, que de alguna manera pues, socavan pues, las capacidades y los talentos que tienen las personas, ¿no? Pues quizá la persona que te llama a las 11 de la noche para intentar venderte para intentar convencerte de que te cambies de compañía telefónica. Este es un trabajo que algunos han denominado un trabajo basura, ¿no?
ni satisface al consumidor, porque generalmente lo que hace es, es molestar, Molesta, sí, sí, sí. ni realiza el trabajador, ¿no? Que está, digamos, haciendo un trabajo que es absolutamente repetitivo y poco realizador, ¿no? Yo creo que estas son ideas que como muchas ideas del pensamiento liberal o del pensamiento feminista o incluso del pensamiento conservador se han incorporado, digamos, a la lengua franca, ¿no? Al lenguaje ordinario o al fondo de armario de las ideas que empleamos un poco a la hora de debatir públicamente, ¿no? Y yo creo que ahí está, de alguna manera, la influencia principal del marxismo, más allá de que pueda tener una influencia importante en ciertos movimientos de izquierda, en algunos partidos políticos. Yo creo que la influencia principal del marxismo ha sido esta, ¿no? La de incorporar toda una serie de herramientas ideológicas y de conceptos un poco a nuestro lenguaje político y social cotidiano. Sí, sí, correcto. Sí, sí, coincido totalmente, Íñigo, sí, efectivamente. Sí, de alguna manera, esa conciencia precisamente de la que hablamos, la conciencia ha sido, el desarrollo de esa conciencia, ya no solo desde el punto de vista del proletariado, sino en líneas generales en la sociedad, sobre los valores de la justicia social, efectivamente, eso hay que reconocérselo al marxismo. Quizás tiene algunas complejidades, ¿no? Con el marco que nos movemos ahora mismo de las democracias liberales, y ahí también te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo se puede conciliar? Quizás ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que tuvo el marxismo en su momento, la conciliación con la democracia, ¿no? Los sistemas democráticos con economías planificadas o sistemas, digamos, de alguna manera planificados, ¿no? Hay una pequeña contradicción o gran contradicción, ¿no? Sí, se Bueno, puede vamos a decir. ver, yo creo que hay que distinguir a Marx de sus epígonos, ¿no? Claro. Marx y Engels en el Manifiesto Comunista definen el movimiento comunista como el ala izquierda de la democracia, ¿no? Y ellos claramente, bueno, pues en toda una serie de textos, por ejemplo, la crítica al programa de Gotha, del programa político del primer partido socialdemócrata alemán, que Marx criticó muy duramente, allí vemos bueno, pues digamos una alergia importante por parte de Marx hacia las formas de estatismo o de control centralizado de la economía, ¿no? Pero sí, claramente derivas del pensamiento marxista que después han llevado a la legitimación de formas de organización económica centralizada y a formas de organización estatal claramente totalitarias, pues tienen un encaje complicado con la democracia, por supuesto. Sí. Sí, lo que está claro es que también tampoco estamos en el final de la historia, ¿no? Yo creo que eso es la idea famosa de Fukuyama, de Koyeve, nada, ¿no? Pero eso parece que ya, y más ahora con los acontecimientos actuales, esa idea del fin de la historia, de que habíamos llegado al fin de la teoría política, como que de alguna manera ya no podíamos evolucionar más, yo creo que se cae, ¿no? O se está cayendo. Y eso de los ejes izquierda-derecha también como que están empezando a ser referentes que quizá no explican bien la actualidad, ¿no? El presente, ¿no? No sé si lo ves así o... Vamos a ver. Yo creo que hay dos niveles de análisis, ¿no? O sea, yo creo que hay un primer nivel en el cual entiendo por qué podemos ser reacios a interpretar, digamos, a la vida política y social eh, empleando el eje izquierda o derecha, ¿no? Yo creo que esto responde a muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que, bueno, pues una de ellas es el hecho de que, bueno, buena parte de los elementos que eran constitutivos de la izquierda han sido incorporados por la derecha, ¿no? Y digamos que, por ejemplo, los partidos liberales y conservadores europeos, pues muchas veces asumen muchas de las ideas que la izquierda, digamos, había defendido, ¿no? Digamos, el Sí, sufragio universal o digamos, el sistema sanitario universal. universalmente accesible, que fueron dos ideas promovidas principalmente por la izquierda. Yo creo que hoy en día han sido plenamente integradas por los partidos de derechas, ¿no? Y al revés, yo creo que algunas de las ideas que habían sido centrales, por ejemplo, el pensamiento
liberal, como puede ser el compromiso con el principio de legalidad o con el Estado de Derecho, también han sido incorporadas en buena medida por la izquierda, ¿no? Y en este sentido, claro, por lo tanto, no es fácil hacer una distinción nítida entre cuál es el pensamiento de izquierdas y cuál es el pensamiento de derechas, porque de alguna manera se ha producido esta contaminación. Y luego, además, yo creo que también ha pasado que, muchos de los movimientos de izquierda o de los partidos políticos de izquierda a veces han incorporado elementos que claramente eran completamente ajenos al pensamiento y los movimientos de izquierda, ¿no? Pienso, por ejemplo, en, las relaciones, promiscuas entre la izquierda y el nacionalismo en nuestro país, ¿no? Esto es algo, como mínimo, extraño, ¿no? Que haya una izquierda nacionalista, ¿no? Pero lo mismo puede ocurrir con elementos, digamos, del pensamiento liberal, que muchas veces no ha sido capaz, de alguna manera, de mostrarse suficientemente distintivo de los movimientos conservadores, ¿no? Y hemos visto partidos liberales que comenzaban siendo nítidamente liberales y que después acababan defendiendo, pues eso, posiciones claramente patrióticas o posiciones conservadoras, por ejemplo, en relación a la organización de la educación o de las instituciones familiares, ¿no? Entonces, esto dificulta yo creo que mucho el análisis, pero yo creo que hay otro nivel de análisis, ¿no? Que es el hecho de que mucha gente ha tratado de romper a este eje izquierda-derecha, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el primer Podemos, ¿no? Cuando se hablaba más bien hablaban más en términos de un eje de arriba a abajo, Sí, sí, sí. de la casa del pueblo, ¿no? Y Claro, de claro. los movimientos populistas que de alguna manera han tratado de presentarse como movimientos transversales al eje izquierda-derecha, Sí, la reivindicando más Clau bien. y... Sí, Sí, exactamente, ¿no? Reivindicando más bien la idea del pueblo frente a una casta o claro, una claro, los de élite que abajo y los... traicionaría los intereses del pueblo, ¿no? Yo creo que frente a estos movimientos es perfectamente legítimo reivindicar el eje de izquierda y derecha, porque también cumple una función muy importante, ¿no? Y es que más allá, digamos, de los análisis más o menos sesudos que podamos hacer de la realidad política, bueno, pues los ciudadanos de a pie también necesitan lo que los politólogos llaman atajos cognitivos, ¿no? Muchas veces necesitan herramientas sencillas para saber orientarse ante la complejidad de la vida social, política, económica y jurídica, ¿no? Y yo creo que a veces el eje izquierda-derecha precisamente proporciona esta manera, de alguna manera, de poder identificar rápidamente si uno, bueno, pues puede tener simpatías o no hacia cierta propuesta política. Yo creo que en un mundo en el cual todos vamos, digamos, muy ocupados y todos tenemos obligaciones de índole muy diversa y tenemos niños pequeños a los que cuidar y tenemos personas mayores de las que cuidar y tenemos trabajos demandantes y vidas sociales y, en fin, muchas cosas que nos demandan una buena parte de nuestro tiempo. Creo que también es bueno que existan elementos que faciliten a los ciudadanos poder orientarse ante la complejidad de la vida política con sencillez, ¿no? Y yo creo que ese eje muchas veces proporciona ese elemento sencillo, algunos consideran que es simplificador, pero que también puede ser útil para quienes de alguna manera se ven abrumados por esta multiplicidad de exigencias y de obligaciones a las que tienen que atender, ¿no? Sí, Íñigo, últimamente yo creo que también se está notando cierto desapego, ¿no? Social hacia nuestro sistema democrático liberal, por llamarlo resumidamente, ¿no? Con todas sus variaciones, pero bueno, este sería el gran marco, ¿no? Joan Verges, que es el autor, digamos, de ese capítulo, señala uno de los problemas podría ser la ingeniería social, ¿no? Uno de los problemas de nuestra democracia podría ser, ¿no? Esta ingeniería social que de alguna manera como que pueda pervertir incluso el sentido de la propia democracia, ¿no? ¿Qué riesgos ves en los sistemas democráticos actuales desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cuáles son los elementos los riesgos más importantes que pueden en estos momentos tener las democracias tal y como las hemos conocido en los últimos años?
Vamos a ver, yo creo que hay elementos de preocupación, claramente, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una encuesta global que hizo Pew, una encuestadora, vaya, que hace estudios muchas veces a nivel global en 2017 sobre el estado de la democracia, ¿no? Era sorprendente porque el 50% de los ciudadanos a nivel global apoyaban un régimen gobernado por expertos, y el 24% se mostraban, digamos, favorables a un régimen gobernado por militares. Hemos ido viendo cómo el apoyo de alguna manera, el apoyo sin fisuras a la democracia que veíamos en las generaciones, yo creo que del periodo de posguerra, ha ido poco a poco resquebrajándose, ¿no? Ha ido poco a poco resquebrajándose y hemos visto, bueno, pues el auge de toda una serie de partidos que son a veces de manera encubierta y a veces de manera claramente explícita contrarios a muchas de las ideas centrales de la democracia, con ataques, digamos, a algunas de las instituciones centrales, como pueden ser los parlamentos o los órganos jurisdiccionales, ¿no?, de la democracia. Hemos visto, bueno, que en muchos países que no son democráticos pasaban a tener un papel, un rol cada vez más dominante en la esfera internacional. Estoy pensando en China, en Rusia, en Turquía, ¿no?, en el Brasil de Bolsonaro, ¿no? Y hemos visto, bueno, pues que en los países democráticos había una gran desafección en relación a la democracia, ¿no? Esto aumentó mucho, por ejemplo, después de la gran recesión de 2008, ¿no? Vimos como, por ejemplo, las instituciones democráticas sufrían un gran varapalo en términos de legitimidad percibida. Bueno, el reclamo central del 15M en 2011 le llaman democracia y no lo es, ¿no? Era digamos, una crítica al escaso carácter democrático de nuestras instituciones. Yo creo que hay, por razones de índole, digamos, muy diversa y muy heterogénea, una cierta desafección hacia las instituciones democráticas, ¿no? Pero hay que distinguir, diría, entre, de alguna manera, el diagnóstico del problema y, por otra parte, el tratamiento del mismo, ¿no? Y yo creo que en este sentido lo que nos encontramos es que cada uno trata de llevar un poco, de arrimar el agua a su cauce, ¿no? Tratando de, pues, en fin, desde la izquierda, pues defendiendo que la solución a estos problemas, pues, es reducir la desigualdad económica, ¿no? Desde la derecha, pues, a veces reivindicando, pues los lazos, digamos, comunales o casi nacionalistas que puedan, pues, de alguna manera, mitigar esa fractura social que se produce en nuestras democracias, ¿no? Y, bueno, pues desde el pensamiento liberal no es de extrañar, pues, esto que comenta Joan Vergés en su capítulo sobre el liberalismo, ¿no? Y es que para el liberalismo tradicionalmente la ingeniería social o el exceso de intervención por parte de los poderes públicos en la vida social y en la esfera privada de los ciudadanos siempre ha sido vista como una amenaza, ¿no? Como un factor desestabilizador, ¿no? Y no es de extrañar que esto ocurra, ¿no? Vamos a ver, creo que de todos modos debemos plantearnos qué es la ingeniería social, ¿no? Porque, por supuesto, que los regímenes totalitarios desarrollan formas de ingeniería social absolutamente intrusiva, ¿no? Pero regímenes democráticos también tienen formas de ingeniería social. Es decir, quiero decir, el sistema de educación pública es una forma de ingeniería social. Totalmente, claro. O lo es, por ejemplo, el sistema de propiedad privada, ¿no? Es decir, digamos que tenemos la seguridad de que, bueno, pues nadie va a entrar en nuestro domicilio o nadie pues va a sustraer nuestro coche, porque existen unas instituciones, incluidas las instituciones judiciales o las instituciones policiales,
que de una manera claramente intrusiva, protegen nuestras propiedades, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, la cuestión no es tanto si queremos ingeniería social o no, sino más bien qué formas de ingeniería social ¿no? Pues son compatibles con las formas, con las libertades individuales y cuáles no, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues el confinamiento, las formas de confinamiento, digamos, más severas que vimos durante la primera ola del COVID, pues claramente fueron formas de ingeniería social enormemente intrusivas, ¿no? Donde de repente se restringieron drásticamente las libertades de circulación y de movimiento de cientos de millones de personas en el mundo, ¿no? Esto, bueno, pues en fin, aquí hay cuestiones que son políticamente interesantes, pero también filosóficamente, ¿no? Sobre de qué manera arbitrar consideraciones que tú mencionabas antes, ¿no? De salud pública o de bienestar público con cuestiones relativas a las libertades y derechos individuales, ¿no? De las personas. Son cuestiones complejas y lo que nos Sí, sí, no, es un poco de totalmente proporción. compleja. Y además, Íñigo, por ejemplo, aquí podemos añadir otro de los capítulos, ¿no? Que está dedicado al feminismo, donde efectivamente, primero te quería preguntar qué papel, ¿no? Esa irrupción, yo creo que tan notoria del feminismo en los últimos tiempos, qué papel juega, ¿no? Puede jugar en la política actual, y luego, si no, también determinadas corrientes se empiezan a percibir como precisamente como un exceso en esa ingeniería social por parte del feminismo. Te hago esas dos pequeñas reflexiones. Vamos a ver, yo creo que el feminismo está incluido entre las diferentes ideologías o teorías políticas que incluimos en el primer bloque del libro, Sí. junto, pues, en fin, al liberalismo, el Republicanismo, sí, sí, utilitarismo. sí. Tiene una particularidad, ¿no? Y yo creo que es que el feminismo ha sido, antes que nada, un movimiento, ¿no? Y luego, Ah, más bien, una teorización, ¿no? En general, a diferencia de lo que ha ocurrido quizá con el marxismo o capitalismo, eh, que han sido precedidos por una elaboración teórica muy desarrollada, yo creo que en el feminismo las cosas han sido al revés, ¿no? Ha sido primero el movimiento, pues yo qué sé, de lajistas para demandar el sufragio femenino, ¿no? De quienes criticaban pues, las de cobertura, coordinaban jurídicamente a las mujeres a sus maridos, ¿no? Han sido estos movimientos que primero han sido y que después han sido seguidos de alguna manera de un esfuerzo de teorización de cuáles teorizador, sí, son sí. los elementos, los principios, los conceptos, de alguna manera responden a esos movimientos, ¿no? Y en este sentido el feminismo es particular, pero es particular también en el sentido de que es normal que si esto ha sido así, de que si, digamos, la elaboración teórica ha ido a rebufo del movimiento social y político, es normal que sea una elaboración teórica que tiene muchísimas contradicciones y complejidades Claro. internas. Porque, claro, los movimientos políticos, a diferencia de lo que ocurre en un seminario académico o en una facultad universitaria, son movimientos enormemente complejos, que tienen, digamos, facciones y que tienen, que muchas veces pues, son muy enrevesados, ¿no? Y yo creo que esto se ve claramente en el feminismo, ¿no? Yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Primero, creo que igual que ha pasado con el marxismo, creo que con el feminismo muchas de las ideas, digamos, de las reivindicaciones del feminismo de primera y de segunda ola Segunda hora. han sido incorporadas un poco a la lengua franca digamos, de los debates públicos, ¿no? Absolutamente nadie hoy en día niega las reivindicaciones históricas del feminismo, como puede Nada, ser, pues claro, eso, claro. el Sí, sí, sí. sufragio femenino o que las Exacto. mujeres tengan libertad ocupacional, ¿no? O sea, absolutamente nadie niega esto y absolutamente nadie niega pues que las reivindicaciones o las preocupaciones de las feministas de segunda ola, como eran pues los techos de cristal o la discriminación de las mujeres en el mercado laboral o las desigualdades materiales Sí, 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 sí. que resultan de alguna manera pues de la división del trabajo desigual en el ámbito doméstico, pues no se han
digamos, cuestiones que nos preocupan un poco a todos, ¿no? Tanto a la gente, yo creo que de izquierda como de derechas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Por una parte están esas cuestiones que son reivindicaciones que yo creo que han sido plenamente incorporadas pues a ese fondo de armario ideológico que todos compartimos y cuestiones que son mucho más complicadas y que son mucho más divisivas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el trabajo sexual, ¿no? Bueno, es que esta es una cuestión sobre la cual no solamente discutimos, digamos, a nivel... Las propias feministas están a tortas sobre esto, ¿no? Y claro, tienes feministas regulacionistas y feministas abolicionistas, ¿no? O, por ejemplo, la cuestión de la autoidentificación de género, ¿no? Claro. Esta es una cuestión que también genera muchísimas divisiones entre las propias feministas, ¿no? Yo creo que es bueno ser consciente de estas contradicciones y lo que trata de hacer el capítulo sobre feminismo es tratar de nuevo, de proporcionar una panorámica de cuáles son las diferentes posiciones y cuáles son las razones que se han empleado para defender, pero también para criticar cada una de las posiciones en relación a estas cuestiones que son tan complejas, ¿no? Íñigo, tú que has vivido en Barcelona, no podía faltar, por supuesto, el capítulo dedicado al nacionalismo también, ¿no? Que también tiene su espacio, por supuesto, en el libro, ¿no? Y decía... el autor de este capítulo, ¿no? Que si podríamos vivir, se preguntaba, ¿no? ¿Podemos vivir sin el concepto de nación o es consustancial al hombre? Es decir, ¿cómo ves las tensiones nacionalistas, sobre todo, por ejemplo, una persona que ha vivido todo lo del proceso independentista de Cataluña, preocupa, en fin, ¿qué valoración puedes hacer, ¿no? de todo esto? Vamos a ver, nosotros quisimos desde el principio incluir el nacionalismo entre las ideologías o teorías del primer bloque del libro, a pesar de que esto es poco habitual, ¿no? Hay mucha gente que considera, y en particular en la filosofía política, que el nacionalismo es una ideología que no tiene suficiente entidad como la tiene pues, el liberalismo, el republicanismo o el marxismo, ¿no? Nosotros creíamos que era importante incluir un capítulo sobre nacionalismo porque con independencia, digamos, del armazón teórico que pueda tener, es un movimiento social y político incuestionable, ¿no? Y para nosotros era muy importante tener un capítulo, pues eso, que explicase muy bien las diferentes interpretaciones del concepto de nación que puede haber, porque no es lo mismo, digamos... Claro. El concepto de nación, que a veces se le llama de nacionalismo banal, de Michael Billig, ¿no? Esta idea de que, bueno, en fin, pues yo qué sé, abrís un periódico y las noticias están distribuidas en una sección de noticias nacionales y otra de noticias internacionales. O que los Juegos Olímpicos están organizados pues, por diferentes nacionalidades, ¿no? No es lo mismo esa forma de nacionalismo, que a veces se le llama banal, de las formas de nacionalismo claramente etnicistas, ¿no? Que apelan a cuestiones relativas, bueno, pues en fin, pues a elementos lingüísticos. La raza, la lengua, sí. Claramente, bueno, raciales, yo creo que esto ya es poco habitual encontrárselo en los movimientos nacionalistas contemporáneos, pero sí que hay referencias pues, a elementos culturales, a elementos lingüísticos, a elementos históricos que de alguna manera podrían presentar a un grupo social como internamente homogéneo y externamente diferenciado de los grupos con los cuales a veces puede convivir, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues para nosotros era importante que hubiese un capítulo que analizase eso. Primero, las cuestiones conceptuales que hay detrás del mismo, pero también las razones, digamos, tanto a favor como en contra de los reclamos que muchas veces nos encontramos entre los nacionalistas, ¿no? Reclamos en el ámbito de la política lingüística, reclamos relativos al trato jurídico diferenciado o incluso al posible derecho de autodeterminación o de secesión, ¿no? Todas estas cuestiones, diferentes formas de nacionalismo las plantean de manera distinta. Algunos las plantean, por ejemplo, el derecho a la secesión lo plantean apelando a cuestiones etnicistas. Nosotros
los miembros de este grupo nacional tenemos ciertos rasgos lingüísticos y esto generaría un derecho a la secesión. Pero hay otros que apelan, por ejemplo, a razones plebiscitarias, que se les llaman, ¿no? Nosotros, como un grupo diferenciado, tenemos derecho democráticamente a determinar nuestro futuro, y otros pues lo hacen de manera meramente remedial, ¿no? Por ejemplo, en casos casos de genocidio o de guerra civil en el cual un grupo étnico ha podido ser agredido por otro grupo étnico, y esto quizá podría generar un derecho a la secesión, ¿no? A constituirse como una entidad político-jurídica independiente para así mejor proteger los derechos de sus miembros. Estas son diferentes formas de justificación de esta cuestión política que defienden diferentes formas de nacionalismo, ¿no? Y para nosotros sería importante que hubiese un capítulo que de alguna manera distinga con claridad las formas de nacionalismo y cuáles son las implicaciones políticas y jurídicas que se derivan de cada uno de estos movimientos. Y es totalmente, absolutamente fundamental, Íñigo, para conocer el devenir del mundo, bueno, del mundo moderno, contemporáneo. En fin, de hecho, ahora uno de los ejes de debate está precisamente entre patriotas o globalistas, ¿no? Esto es un poco lo que se percibe, que hay flotando últimamente, ¿no? Que se usa mucho, eso de patriotas contra globalistas, ¿no? De alguna manera. Entonces, incluso ya pues llega, pues en España mismo empieza a plantearse también un cuestionamiento sobre la Unión Europea, el patriotismo constitucional, ¿no? Esta idea de Habermas, y todo empieza a ser demolida, ¿no? O sea, que es absolutamente fundamental el tema del nacionalismo para entender cómo se conducen las sociedades a lo largo del tiempo, ¿no? Es que me parecía, claro, es básico, ¿no? Sí, completamente de acuerdo en que queramos o no, nos guste más o menos, entiendo que hay muchas personas que se identifican con posiciones nacionalistas y otros que les parecen absolutamente desdeñables. Sí. Lo que es innegable es la importancia social y política de los movimientos nacionalistas, ¿no? Esto claramente es innegable, y por eso para nosotros es importante que hubiese un capítulo sobre este tema. Para ir cerrando ya, Íñigo, porque se nos va acabando el tiempo, luego al final pues se tocan toda una serie de temas, ¿no? Derechos humanos, sanidad, la justicia distributiva, en fin, ¿cuáles son los retos? Digamos ya para ir cerrando, Íñigo, está interesante, yo creo que muy interesante intervención tuya. ¿Cuáles son los grandes retos, ¿no? A los que se enfrentan en estos momentos la humanidad, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿no? En fin, con el panorama que tenemos delante, parece que... No, claro, es que hay muchos y no todos caben en un libro No de este tipo, ¿no? Nosotros ahí tuvimos que hacer tuvimos que tomar decisiones difíciles, ¿no? Porque obviamente siempre que decides, pues, incluir un capítulo sobre un tema, pues lo que estás indirectamente haciendo es no incluirlo sobre otro tema que quizá pueda ser igualmente importante o legítimo, ¿no? A nosotros nos parecía que había una serie de temas que eran importantes, ¿no? Uno de ellos claramente es el cambio climático y todos los debates filosófico-políticos pues que se han derivado pues desde que empiezan pues las reuniones de Naciones Unidas a principios de los 90, las llamadas conferencias de las partes, para tratar de dotarnos de un entramado jurídico político a nivel internacional para tratar el cambio climático, la mitigación y la adaptación al cambio climático, ¿no? Otra cuestión eran claramente los movimientos migratorios, ¿no? Y qué tipo de políticas migratorias están sobre las mesas y qué tipo de razones pueden existir para defender unas y otros tipos de políticas migratorias. La desigualdad económica también era un reto fundamental. El trato que dispensamos a los animales no humanos también creíamos que era algo que, digamos, en la sociedad es algo que poco a poco va calando y que, por lo tanto, era importante. La cuestión, digamos, de la asistencia sanitaria y del envejecimiento de la población, las cuestiones demográficas también eran importantes, y para nosotros era importante que hubiese capítulos también sobre estas cuestiones, ¿no? O sea, lo que ha orientado un poco la manera en que nosotros
planteamos el libro y empezamos a invitar a diferentes autores para que colaborasen, era, bueno, pues aquellos aspectos que nosotros consideramos que eran más relevantes a nivel político y social, ¿no? Pues Yael, efectivamente, este libro no es un catecismo, es un libro de pensamiento crítico donde se dan todas las herramientas precisamente para que uno se acerque, lo lea y extraiga sus propias conclusiones, que de eso es de lo que se trata. Hoy que ahora parece que van a quitar la asignatura de filosofía, pues en fin, pues es importante que tengamos este tipo de herramientas por lo menos para poder aprender a discriminar, y eso es lo que hacen ustedes. Todos los autores coordinados por ti y por Yael, pues Yael Queralt, pues lo que hacen en estas razones públicas, ¿no? Que es un libro magnífico que yo le recomiendo a todos nuestros telespectadores. Íñigo, un placer tenerte en Prólogos. Ya sabes que cuando publiques cualquier otra cosa, aquí tienes tu casa, tu espacio. El placer es mío y quería agradeceros bueno, pues la atención al libro y vuestro tiempo. Muchísimas gracias, Íñigo. Hasta la próxima. Pues Hasta vamos la cerrando próxima. nuestro prólogo de esta semana y ya saben, les esperamos y les emplazamos a que continúen primero con la programación de Gran Canaria Televisión y por supuesto, pues para la semana que viene, pues ya le estamos preparando nosotros nuestro programita para que ustedes tengan todas las novedades editoriales que van saliendo en nuestra querida lengua y llevárselas a su casa, a su mesa, donde estén en su casa. Ahí entraremos nosotros por esa rendijita. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.